esta tarde queremos considerar el capítulo 5 de Efesios, los primeros 20 versos. Y vamos a comenzar leyendo el último verso del capítulo 4 para hacernos recordar de qué estaba escribiendo Pablo. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces está hablando de la vida en la iglesia, una vida en que los hermanos son benignos los unos con los otros, son misericordiosos y perdonan los unos a los otros. Al comenzar el capítulo 4, pedía que toleramos los unos a los otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero termina el capítulo 4 diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos da a entender entonces que no solo nuestros hermanos van a tener ideas o maneras diferentes que nosotros, sino también van a fallar, y es para nosotros perdonarlos y soportarlos en sus diferencias en cuanto a las ideas nuestras. Y el capítulo 5 entonces dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, o es decir, perdonando los unos a los otros es lo que Dios ha hecho por nosotros, y vamos a ser imitadores de Dios como hijos amados. Así que el capítulo 5 comienza con la idea que somos hijos, y hemos puesto de título para este estudio: amados hijos de luz. Y vamos a considerar en este estudio, primeramente en los primeros 7 versos, andando en amor. Y en los versos 8 al 14, andando como hijos de luz. Y en los versos 15 al 20, andando como sabios. Vamos entonces a considerar andar. Y andar, ya recordamos del estudio anterior que andar quiere decir la manera, el estilo de vida, la manera en que vivimos. Nuestro andar es nuestro comportamiento, y vamos a considerar cómo nos comportamos en amor, cómo nos comportamos como hijos de luz y cómo nos comportamos como sabios. Y dice entonces: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que recordar que somos hijos de un Padre amoroso. Y este Padre amoroso es nuestro ejemplo. Vamos a imitar a Dios. Y dice en el verso 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí entonces estamos considerando el andar en amor, porque dice andad en amor. Y el ejemplo que nos es dado es de Cristo, que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Entonces se entregó a hacerse ser humano, no solo esto, a llegar a ser siervo, no solo esto, llegar a muerte, no solo esto, sino llegar a muerte de la cruz. Ese es el ejemplo, y dice: asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Cuando habla de ofrenda y sacrificio, nos hace recordar de su vida y de su muerte, o como pan y vino en los sacramentos. Y así dice que se entregó a sí mismo, no solo en sacrificio, sino también en ofrenda, porque la ofrenda que él nos ha hecho es su vida, una vida perfecta, pero no solo perfecta, sino una vida de servicio a los demás. Esto entonces es nuestro ejemplo en la iglesia de servir a los demás. Y este servicio, esta ofrenda, es nuestra vida, y damos tiempo para los demás hermanos, damos recursos para los demás hermanos, damos consolación para los demás hermanos,
y damos servicio en vida. Pero no solo esto, sino Cristo también fue sacrificio en su muerte. Esto para perdonar nuestros pecados. Y entonces el sacrificio es ejemplo para nosotros de sacrificarnos. ¿Para qué? Para el bien de los demás, para el bien de los hermanos. Entonces va a ser sacrificio, ser imitador de Dios. Ofrenda y sacrificio, este fue en olor suave al Padre. Y nuestro sacrificio en la iglesia y nuestro servicio en la iglesia debe tener el olor suave del amor. No es por obligación, sino debemos hacerlo por amor. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es el amar? ¿Qué es el amor? Y podemos considerar que el amor es sacrificar para el bien de los demás. En 1 de Corintios capítulo 13 habla del amor y en el primer verso menciona y no, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, dice el verso 4. Y esto dice en el verso 7, todo lo sufre el amor. Entonces, este es el sacrificio. Cristo es no solo ejemplo en su vida, sino en su sacrificio que hizo por nosotros en ofrenda, vida y sacrificio, muerte. Y en olor fragante a nuestros hermanos, entonces nuestro servicio y nuestros sacrificios deben ser basadas en el amor. Y también podemos considerar lo que dice en Romanos capítulo 13. Dice que el amor en el mismo capítulo es el cumplimiento de la ley. Entonces eso nos hace pensar en los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Y la primera es en cuanto a lealtad. Y la segunda en cuanto a adoración. Y la tercera en cuanto a reverencia. Y el cuarto mandamiento en cuanto a santidad. Así que el amor es ser leal, de adorar, de reverenciar y de ser santo. Y no solo esto, los últimos 6 mandamientos hablan de respeto, hablan de evaluar la vida, hablan de pureza, hablan de honestidad, hablan de verdad y de contentamiento. Los últimos 6 mandamientos, que entonces esto es el cumplimiento de la ley, es el amor, y queremos tener amor cuando nos tratamos con nuestros hermanos en la iglesia. Y este amor es para todos igual, o es decir, no quiere decir que es querer, sino amar es tratar a todos iguales, haciendo bien para todos los demás. Y también en 1 de Corintios 13, los versos 4 en adelante, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto entonces nos muestra qué es el amor con que debemos tratar con los hermanos, pero el amor también ha sido pervertido, y por eso Pablo en Efesios 5 habla de la perversión del amor.
es pervertido, como dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esto entonces nos habla de la perversión del amor, que la fornicación como acto es contra el amor, pero muchos dicen, esto es el amor. Ese es el amor del mundo. Y la inmundicia son de pensamientos impuros. Esto tampoco es amor. Y la avaricia es el deseo de tomar lo que no te corresponde, como dice en el 10º mandamiento. En Éxodo 20 y el verso 17. Diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y tampoco es para codiciar la reputación de su hermano. Así que es claro que estas cosas no son el amor verdadero. Y dice en el verso 4 de Efesios 5, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Aquí entonces tenemos en cuanto a palabras, que las palabras deshonestas, las palabras necias, los chistes torpes, estas son cosas que no deben ser parte de la vida del cristiano porque no son de amor. Porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto nos hace recordar lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, el verso 15, que dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Estos estarán fuera de la santa ciudad, fuera de la Canaán celestial. Y esto concuerda con lo que dice aquí, porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hemos visto entonces que las palabras vacías, las engañosas, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en esta porción de que estamos hablando de andar en amor, Pablo nos da una advertencia y dice, nadie os engañe. O es decir, vendrán quienes engañen en cuanto a lo que es el amor, en cuanto a la fornicación, a la inmundicia, a las palabras deshonestas y los chistes torpes. Habrá quienes dicen, y esto es lo que dirán, todos lo hacen. Pues entonces no es tan malo porque todos lo hacen. O dirán, es legal, la ley no prohíbe fornicación. En mi país se permite los que quieran fornicar. Así que no debe ser tan malo. O es amor. Ese es el amor verdadero, de tomar lo que yo quiero para mí. Y otros dicen, es natural. Es lo natural. Si el cuerpo lo desea, yo voy a satisfacer al cuerpo. O otros dicen, Dios perdonará todo. Y estas son las palabras engañosas que muchos dirán para decir, Pablo está errado en esta porción de lo que es el amor. Así que tales personas no tienen la herencia, y esto también lo dice en 1 de Corintios 6. El capítulo 6 del 1 de Corintios
Y los versos 9 y 10 dicen así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Por eso dice, la ira de Dios viene sobre ellos, lo mismo que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos y el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que hemos considerado que andar en amor es andar como Cristo anduvo, en dar su vida para el bien de los demás y en dar en muerte, el sacrificarse para el bien de los demás. Este es andar en amor. No es andar en palabras impuras o fornicación o tales cosas, aunque muchos vendrán para engañarnos diciendo que tales cosas no son malos. Y ahora nos interesa entonces andando como hijos de luz, porque el verso 6 terminaba diciendo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios de los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, es decir, no participar ni con los que van expresando estas palabras. Y después el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, como leímos también en 1 de Corintios 6, ¿no? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Esto nos hace recordar lo que dice también en Filipenses, el capítulo 2. Pablo dice que somos lumbreras. En el capítulo 2 y los versos 14 al 16 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Esto entonces nos hace preguntar, pues, ¿qué es ser hijo de luz? Porque estamos ahora hablando de andar como hijos de luz en los versos 8 al 14 y hemos visto que fuimos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y esto nos hace pensar entonces, ¿qué quiere decir ser luz? Y después Pablo lo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad entonces es parte de lo que quiere decir lumbrero. La justicia es parte y la verdad es parte, pero especialmente la verdad y la verdad presente es lo que es ser luz, es emitir la luz de Cristo, la luz del mundo. Y dice entonces, comprobando lo que es agradable al Señor. Y nos interesa mucho esta palabra, comprobando. Eso nos quiere decir que debemos examinar a nosotros mismos, comprobando en sí lo que es agradable a Cristo. ¿Por qué? Porque ya no queremos ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, ni sino más bien reprenderlas, dice en el verso 11 de Efesios 5. Así que debemos entonces examinar a nuestras propias vidas, pero unos dirán, como dicen los que creen que la fe es solo y la vida cristiana no tiene nada más que fe,
ellos olvidan lo que Pablo dice en Romanos 6 y el verso 19, donde él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces es una acción propia de presentar nuestros miembros, las porciones de nuestro cuerpo, de nuestra mente, es para presentarlos para servir. Esto entonces es parte de lo que es comprobar a nosotros mismos, a ver si somos de luz o somos de oscuridad todavía. Y en el capítulo 8 de Romanos y el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, cuando Pablo dice comprobando lo que es agradable al Señor, nos toca ver cómo están nuestras obras y si hay algunas que necesitan ser, como dice en Romanos 8, mortificar, ¿cómo es la palabra? Es hacer morir las obras de la carne. Esto entonces es porción de lo que es cuando examinamos a nosotros mismos, si estamos en la verdad presente, cómo estamos viviendo. Hay cosas para herir, hay cosas para hacer morir en nuestras vidas. Este es lo que está queriendo decir, comprobando lo que es agradable al Señor. Si son cosas de las tinieblas, no son agradables al Señor, y eso nos toca entonces ver en nuestras vidas. Y dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras infructuosas que no producen fruto. Y Cristo dijo, de un árbol, si no produce fruto, mejor lo quitamos. Y el jardinero dijo, danos un año más, un tiempo más para abonarlo, para cuidarlo, a ver si produce fruto. Este es el tiempo entonces que uno es cristiano, pero debe estar examinando si está produciendo fruto o no. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Este es hacer morir. Este es reprender, no a otros. Esto sí hay, según Mateo 18, oportunidad de hacer si uno peca contra ti, pero especialmente está hablando aquí de reprender a las obras malas que están en tu vida. Y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, hablando de los gentiles antes que se convirtieron a Cristo, lo que ellos hacen en secreto, ni es bueno hablar de ellos. Pero ¿cuántos hoy en día están escuchando hablar en cuanto a estas obras? Porque prenden la televisión o el YouTube y están mirando cosas que solo son las cosas que hacen en secreto y ahí están puestos a la luz en la televisión o en la pantalla de la computadora. Pero dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es entonces vergonzoso hablar de tales cosas y de ver tales cosas en la pantalla. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo es que vas a examinar entonces lo que está en tu vida? Pues hay que usar la luz. ¿Y qué es la luz? La Biblia, la palabra de Dios. Con la Biblia vas a saber lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. Esta es una obra para el cristiano, de examinarse sus obras, a ver si son de luz o son de tinieblas, de oscuridad. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por la palabra de Dios, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Como dice en Salmos 119, tu palabra es luz a mi camino. Y en el verso 130
el mismo Salmo 119, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tú eres simple, eres nuevo en la fe, entonces aquí tienes la luz para ayudarte a examinar tus obras y limpiarlos para que sean de luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es lo mismo que Pablo dice en Romanos 13, en el capítulo 13 de Romanos, más adelante lo que leímos antes. Dice en los versos 11 y 12 de Romanos 13, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Quiénes están durmiendo? ¿Los mundanos? No, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes en Cristo, que están dormidos y tienen que ser despertados, tienen que ser levantados. ¿Cómo sabemos que son? Pues las 10 vírgenes todos durmieron, las fatuas y las sabias todos durmieron, y por eso dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día de la redención. Estamos viviendo en la oscuridad, pero debemos ser como lumbreras, como luces en este mundo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O como decían en Efesios 5, el verso 14, citando del Antiguo Testamento, por lo cual dice, despiértate tú que duermas. Está hablando a tú que está en la iglesia, tú que tienes tinieblas. Las tinieblas, aprendimos en el estudio anterior, pueden tapar la luz del faro y un barco se puede estrellarse en las piedras. Y aquí entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Él es la luz del mundo y Él te alumbrará. Así que hemos visto en esta porción, en cuanto a andando como hijos de luz, que fuimos antes de aceptar a Cristo tinieblas, pero ahora somos luz. Y esto incluye ser bondadosos, ser justos y especialmente tener la verdad, predicar y proclamar la verdad y vivir conforme a la verdad. Y esto dice después, si somos hijos de luz, debemos seguir despertándonos, examinándonos para ver si nuestras obras, si nuestras palabras están conformes al amor, conformes a la verdad, conformes a la palabra de Dios que usaremos para alumbrar a nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque unos, dice en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora estamos en la porción andando como sabios, pero repite la idea, mirad pues nos da a entender que debemos examinar a nosotros mismos. Mirad pues con diligencia. No dice un vistazo de vez en cuando, con diligencia, cómo andéis. Debemos ver cómo estamos andando, no como necios, sino como sabios. Esto nos hace pensar entonces una cosa que no es correcto hacer cuando examinamos a nosotros mismos. Y esto podemos ver en 2 de Corintios, el capítulo 10 del 2 de Corintios y el verso 12. El verso 12 dice, porque no nos atrevemos a juntarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos,
por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriemos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Es decir, la manera incorrecta de medirse a sí mismo es compararse con los demás hermanos. Ah, mire, tal hermano hace tal cosa y yo no lo hago, entonces estoy bien. No, que aprendimos en la porción anterior que vamos a usar para medirnos la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí dice, no comparándonos con los demás, comparándose consigo mismos. Esto es la manera incorrecta. No debemos sino ver a Cristo como nuestro ejemplo para medir nuestras acciones y lo que es revelado en su palabra. Así que estamos entrando ahora en la última porción del estudio que dice, andando como sabios. Estos son los versos 15 al 20 que dicen así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta porción entonces está hablando de sabiduría y ya hemos aprendido que la sabiduría tiene que ver con el Espíritu Santo. Y aquí encontramos al Espíritu Santo, porque la sabiduría es lo que Dios nos da por medio de su Espíritu. Dice Santiago, si alguno falta sabiduría, que pida a Dios, quien da liberalmente. Y aquí dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces hemos hablado de examinar nuestro propio andar, no comparándonos con los demás. Y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esto entonces es para decirnos qué es la sabiduría, cómo vamos a andar como sabios. Una cosa es aprovechando el tiempo. Otra cosa es entendiendo la voluntad de Dios. Y otra es siendo llenos del Espíritu. Estas tres cosas menciona aquí porque dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es un don que Dios nos da, es un talento, es de mucho valor. El tiempo que tenemos en esta vida es poca. Y entonces, para ser sabio, es usar correctamente las horas que Dios te da. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La maldad está en todos lados y puede gastar todo su tiempo menos una porcioncito para el Señor en lo malo. Esto no es lo que quiere. Debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Porque, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, una cosa es el uso del tiempo. La segunda cosa es saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? Pues podemos ver en la escritura lo que dice en 1 de Tesalonicenses, lo dice bien claro en el capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, leyéndole los versos 3 en adelante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es bien clara, ¿no? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces puedes estar cierto, puedes estar seguro que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que crezcamos en la vida cristiana, es que crezcamos en la gracia, es que subimos la escalera de Pedro, añadiendo a vuestra fe virtud y a vuestra virtud, y así sigue en segundo de Pedro capítulo 1 mencionando los pasos de la santificación y la voluntad específica. Debo cambiar de esta ciudad a otro o cosa así, también es cosa incluida aquí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pues vas a necesitar una ayuda, ¿no? No puedes solo estar con la palabra, saber la voluntad de Dios en cuanto a cosas específicas. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, o es decir, en lo cual hay disolución. No debe entonces dejar ninguna cosa contaminar su mente, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Esto entonces es un consolador que viene a nuestro lado, que nos ayuda a entender la voluntad de Dios, que nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios, que nos ayuda a tratar a los hermanos con verdad, que nos ayuda a ser lumbreros en este mundo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando, y ahora nos va a decir cómo se porta, cómo se manifiesta ser lleno del Espíritu. El vino viene, del vino viene mucha fornicación, eso ya es claro en todo el mundo, pero dice sed llenos, como que uno toma vino, debemos tomar del Espíritu Santo, de ir llenándolos más y más del Espíritu Santo. Y si eso hacemos, dice que se manifiesta en el hablar, que se manifiesta en el cantar, que en el alabar y en dar gracias por todo a Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. No es hablando a sí mismo, es hablando entre vosotros, en la iglesia, hablando con hermanos, hablando entre vosotros con salmos. Estos son salmos que animan a los hermanos. Debemos ser animadores de la hermandad. Y eso hacemos entre nosotros en la iglesia. Con himnos. Esta es otra manera de expresar el don del Espíritu Santo y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace recordar de una historia del Antiguo Testamento donde en el capítulo 5 de Segundo de Crónicas habla de la gran celebración que hicieron en trasladar el arca al templo. Y dice en el verso 12 que los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y con instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová,
y no podían los sacerdotes entrar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Así que no solo son manifestación de recibir el Espíritu Santo, pero a hablar con salmos, con cantar himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones con los hermanos. Esto también trae más del Espíritu Santo, como vino la gloria de Dios cuando los cantantes en Israel hicieron alabanza al Señor. Así que dice en el verso 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice dando siempre gracias por todo al Dios, es al Espíritu Santo, al Padre y en nombre de Jesucristo, quien es nuestro ejemplo en el amor. Y como conclusiones, he puesto 3 conclusiones. La primera es para recordar de esta porción de Efesios 5, vendrán engañadores, enseñando que el amor es tomar lo que deas en lugar de dar lo que amas. ¿Se entiende? Vendrán engañadores, enseñando que el amor es tomar lo que deseas en lugar de dar lo que amas. El Padre dio su Hijo amado para nosotros. Es el ejemplo para nosotros. Cristo dio su vida para nosotros. Ejemplo. Y vendrán engañadores diciendo que el amor no es esto, sino que el amor es tomar lo que tú deseas y en lugar de dar lo que tú amas para el bien de los demás. Y como segunda conclusión, para mantener nuestra luz es necesario continuamente examinarnos a la luz de la Biblia. Para mantener nuestra luz, para seguir siendo lumbreros en el mundo, es necesario continuamente examinarnos a la luz de la Biblia. Y como tercera conclusión, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es nuestra santificación, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, y si el Espíritu Santo es quien nos santifica, entonces debemos alabar a Dios por esto hace descender el Espíritu. Lo que leímos al último de segundo de Crónicas, capítulo 5, cuando alabaron a Dios, cuando cantaron y tocaron instrumentos, alabando a Dios, entonces bajó la gloria de Dios. El Espíritu Santo viene cuando alabamos a Dios. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, y sí es, y si el Espíritu Santo es quien nos santifica, y sí es, entonces debemos alabar a Dios porque esto hace descender al Espíritu Santo a la iglesia. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermanos. Posible alguien tiene preguntas. Buenas noches, hermano Ricardo. Entonces, hay personas que dicen solo la fe no, que ya Cristo lo hizo, somos justificados por Él, santificados por Él, glorificados por Él, y ya nosotros solamente es fe. Entonces, no habría la demostración de que el Espíritu Santo está obrando, trabajando en nosotros, y no hay santificación, ¿verdad? La última palabra, si no hacemos ¿qué? Si no hay demostración en nuestros hechos, nuestra manera de vivir, de hablar. Sí, tiene razón. Si no hay demostración en nuestra vida que hubo cambio de la vida de tinieblas hasta la vida de luz, de ser tinieblas a ser luceros, entonces muestra que no somos hijos de Dios. Pero también debemos decir que la vida cristiana no es por fe sola, sino es por fe y obras. Es decir, la santificación es por fe y obras. Así subimos el río de la santificación hacia la santa ciudad. Esta es nuestra preparación para el cielo.
no nuestro título. Nuestro título está en Cristo. Por fe sola somos aceptados como hijos de Dios, pero si somos hijos verdaderos, vamos a ir limpiándonos a nosotros mismos, como dice en segundo de Corintios, el capítulo 7, dice el verso 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que en la vida cristiana tenemos parte, no en nuestra salvación, pero sí en nuestra santificación. Tenemos parte y nuestras vidas mostrarán si somos hijos de Dios o no.